Para comenzar con este repaso, entonces, en la sesión del jueves vimos que la explicación del universo, de por qué existe algo en vez de nada, está en lo que vamos a llamar primer motor. Y el primer motor, como ya muy bien lo captaron algunos de ustedes, y quiero que lo capten todos, existe desde siempre. ¿Cómo sabemos que existe desde siempre? No es que tengamos fe en que existe desde siempre, es que es un acto de raciocinio, es un acto lógico. Sabemos que existe desde siempre, no por fe, sino por inteligencia, porque si Él no existe desde siempre y otro lo creó, entonces este otro, ¿de dónde salió? De otro. Muy bien, entonces ya tenemos tres, ¿sí? El primero, el que está detrás y el que está detrás. Y si el que está detrás no tiene manera, si todavía no existe, no puede echar a andar al 2, ni puede echar a andar al 1, y el 1 no puede echar a andar nada. Entonces, para que se mueva la cadena, se necesita forzosamente que alguien no tenga que ser movido. Y la única posibilidad de que no tenga que ser movido, que no tenga que empezar, es que ya estaba moviéndose. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Si no hay un motor primero que se mueve desde siempre, no puede comenzar a existir nada. Porque todavía estaríamos esperando y esperando y esperando y esperando que alguien comience a mover a los demás. Como ya hay movimiento, y basta con observarlo, ya hay vida, ya hay materia, ya hay luz, ya hay agua, rayos y truenos, que espero que hoy no nos alcancen, que nos dejen trabajar en paz. Como ya hay movimiento, quiere decir que el movimiento empezó. ¿A partir de quién? De alguien que no necesitó ser arrancado. ¿Sí? Ya estaba. Si no estaba, no habría nada. Como ya hay algo, entonces la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta es porque ya había un primer motor que no necesitó ser comenzado. Entonces, ¿desde cuándo existe ese primer motor? Desde siempre. Muy bien. ¿Y cómo deducimos? ¿Qué argumentos podemos deducir? Seguimos repasando. ¿Qué argumentos podemos deducir para saber cómo es ese primer motor? ¿Quién recuerda alguno de los argumentos que se emplearon racionalmente para entender a fondo cómo se describe la manera de ser, la esencia de ese ser al que llamamos primer motor, o causa de las causas, o causa eficiente? Primer causa eficiente, capaz de causar todo lo causado. Toda la cadena de seres que existen desde hace ¿cuántos años? ¿Quién se acuerda de la cifra? 13.700 millones de años. ¿Correcto? Muy bien. Cerrémoslo a 14.000, ¿no? Aproximadamente. 14.000 millones de años. Bien, entonces, ¿con qué argumentos racionales, sin recurrir a la Biblia, ni a la revelación que se les ha dado a algunos santos, ¿sí?, ni al sentido piadoso de la existencia, sino exclusivamente a la inteligencia, cómo podemos deducir cómo es ese primer motor? Está vivo. Está vivo. ¿Y cómo sabemos que está vivo? Muy bien. Que es capaz de crear vida. No, pero ¿cuál es el argumento? Está vivo indudablemente, pero ¿por qué sabemos que está vivo? ¿Cuál es el argumento capaz de cerrarle la boca a un ateo? ¿Por qué no es materia? Porque una materia no viva no puede darle vida a vida. Un aplauso para ella. Muy bien, lo entendió perfecto. Repítelo para todos, por favor. En español, despacito, con manzanitas. No puede dar vida, con una piedra no sale un sapo. De una piedra no sale un sapo. Aunque pasen 14.000. ¿Cómo?
Y abajo de la piedra sí sale un sapo. Es que ella lo usó. Las piedras salen de debajo de los sapos. No, Al revés, los sapos salen de debajo de las piedras. Pero eso no quiere decir que las piedras produzcan sapos. Es que imagínate una piedra pariendo sapos. Muy bien. Entonces, los seres no vivos no producen seres vivos, independientemente de cuántos años hayan pasado de existir los seres no vivos. Los seres no vivos, las piedras, los minerales de la creación, por sí mismos son absolutamente incapaces de producir vida. Entonces, ¿qué se necesita para que haya vida? Un ser vivo. Un ser vivo. Y si ya quedamos que todo lo creado depende de la causa eficiente, entonces la causa eficiente está viva. A ver, Brian, ¿lo entendiste? ¿Lo aceptas? La causa eficiente está... ¿Qué? ¿Cómo está la causa eficiente? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Viva. Muy bien. Viva. Así de simple. La causa eficiente está viva. Muy bien. ¿Qué otro argumento vamos a manejar para saber cómo es la causa eficiente, a la que los griegos antiguos llamaron theos, que pasó al latín deus y al castellano Dios y al francés Dieu, y al italiano Dio y al inglés God? ¿Okay? ¿Cómo sabemos cuál sería su segunda característica? Inteligencia. Inteligencia, pero antes de la inteligencia, conciencia. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el argumento para entender que la causa primera o primer motor o causa eficiente, ¿sí?, es productora de la conciencia? ¿Cómo vamos a argumentar? Sería igual, ¿no? Porque un ser Sin conciencia no podría no puede producir un ser consciente. Pon un ejemplo. Pues, un ser humano. No, pero pon un ejemplo de un ser cualquiera que no puede producir un ser humano. Un animal. Y de todos los animales, ¿cuál sería el mejor ejemplo? El gorila, el chango, ¿sí? Bueno, dicen que el chimpancé, ¿sí? De hecho, les tengo una noticia a todos. La noticia es que, a ver, ¿quién inventó la teoría de la evolución? Charles Darwin. ¿Y qué pasó con Charles Darwin unos pocos meses antes de morir? Se retractó. ¿Qué fue lo que escribió Charles Darwin en su retractación? ¿No te acuerdas? Pero más o menos, ¿qué pudo haber dicho? Pues que llegó a la conclusión de que no venimos del chango o algo así. Sí, llegó a esa conclusión, pero lo interesante es cómo lo dijo. Dijo: reconozco que toda mi teoría de la evolución descansa sobre una enorme cadena de mentiras. Reconozco que mentí. Reconozco que yo tuve que sostener: esto ha evolucionado, esto ha evolucionado, esto ha evolucionado, por orgullo y soberbia, para salirme con la mía y adquirir la fama que finalmente logré obtener. ¿Sí? Fue un hombre muy famoso, muy reverenciado por la masonería de su época, por los masones de alto nivel, porque era él tremendamente útil para deshacer ¿qué? De la gente, de la mente de la gente. Charles Darwin fue utilizado por la masonería, ¿con qué finalidad? Para que la gente dejara de pensar que fuimos creados por Dios. Para que muy bien dicho, excelente, para que la gente dejara de pensar que habíamos sido creados por una causa eficiente, por Dios, en pocas palabras. ¿Ok? Bien, entonces, el mejor argumento en síntesis para demostrar cómo es la causa eficiente es que un ser no consciente por sí mismo no puede crear un ser consciente. Es como si de pronto del vientre de una hembra chimpancé naciera un bebé que le dijera mamá. ¿Sí?
Hola mamá, ¿qué fe estás? Peludita. Peludita. Estás muy peludita. ¿Y yo por qué estoy tan sin pelos, no? ¿Sí? Bien consciente, ¿no? Y además bien consciente, ¿no? ¿Sí? Imagínate a un ser humano diciendo, ¿y cómo fui a nacer de un ser que no me puede reconocer inteligentemente? Puede reconocerlo instintivamente, como toda changa reconoce a sus crías, ¿no? Pero obviamente no hay un lenguaje racional entre un animal y sus crías. Y si venimos del mono, hay otro problema muy serio que no mencioné y que en estos momentos aprovecho para mencionar. ¿Cómo sabemos, además de lo que ya he dicho, para entender bien que no hay evolución? Uno, que los chimpancés desde hace cientos de millones de años siguen siendo chimpancés. Pero hay otro argumento todavía más poderoso, y es el hecho que Darwin dedicó toda su vida a buscar algo que él llamó el eslabón perdido. ¿Sí han oído esa expresión? ¿Qué es el eslabón perdido? Eso que tiene que ver con el ADN, ¿no? No. ¿No? Restos arqueológicos de un Restos cerebro. arqueológicos, restos antiquísimos de seres intermedios entre quién y quién. Entre el hombre y el mono. Al revés, Otro. entre el mono y el hombre. Si el mono evolucionó y poco a poco se fue convirtiendo en ser humano, tendría que haber a lo largo de cientos de miles de años restos de homínidos, o sea, de changos que se van convirtiendo en seres humanos poco a poco por la teoría de la evolución, según, y que de pronto, a lo largo del tiempo, cientos de miles de años, ya no son changos, ya son seres humanos. Y lo que se ha descubierto son tres cosas. Primero, todos los descubrimientos de Darwin fueron hechos en su laboratorio utilizando huesos de cerdo, huesos de cerdo para armar esqueletos que él fabricaba en su laboratorio. Y luego iba y los enterraba en algún lugar y los descubría. Por eso al final de su vida reconoce que mintió. Entonces, es lo primero. Él envejecía huesos de cerdo y los hacía pasar como el hombre de Pekín, el hombre de... Y la arqueología moderna descubrió que todo eso son patrañas. Entonces, el hombre, segundo, el ser humano es ser humano, ¿desde cuándo? No en años, desde siempre. ¿Sí? El ser humano nunca fue otra cosa más que ser humano. Entonces, el primer hombre, al que hemos llamado Adán, la primera mujer, a la que hemos llamado Eva, ¿sí? Forzosamente, ambos fueron humanos. Y un tercer descubrimiento es el siguiente. Es lo que se llama Eva mitocondrial y Adán cromosomático. Y aquí les pido que se pongan un chip, siquiera de prepa. ¿Sí? A ver, estamos en sexto año de preparatoria, último año de high school, y vamos a ver qué significa Eva mitocondrial y qué significa Adán cromosomático. ¿Alguien tendría alguna vaga idea de qué significa esto? ¿Perdón? Muy bien, las mitocondrias, ¿sí?, son componentes de la mujer y los cromosomas del hombre. Entonces, en estos momentos en la Tierra hay 7.500 millones de habitantes, aproximadamente. Aquí en Estados Unidos nada más hay 330 millones. En México hay 125 millones más los 25 que se vinieron para acá. Aunque algunos dicen que son como 50, pero bueno, los que sean. En China hay como 1.500 millones. En la India hay 800 millones. En el mundo musulmán hay 1.600 millones. La suma de todas las etnias del mundo dan 7.500 millones. Muy bien.
Fíjense bien, ¿cuántos éramos hace 100 años? Aproximadamente la mitad. Y si recorremos para atrás, ¿en qué momento hay la mitad de la mitad? Como 500 años atrás. Y si recorremos otros 500 años hacia atrás, pues hay la mitad de la mitad de la mitad. Y más para atrás, ¿cuántos hay? Pues la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y si llegamos lo más lejos posible, ¿cuál es el número lógico matemático mínimo posible? 2. Muy bien. Pues eso lo descubre la ciencia genética. Finalmente, todos venimos, todos sin excepción, siendo humanos, todos venimos de una Eva mitocondrial. Las mitocondrias de la primera mujer están presentes en cada una de las hermosuras aquí presentes. ¿Sí? Y digo hermosuras porque son el mejor invento divino. No hay mujeres feas, sino solo gustos diferentes. Se dice gracias, ¿eh? Muy bien. Exacto. Y todos los caballeros, todos los varones venimos de un solo Adán, de los cromosomas de un solo primer sujeto varón, que se junta en matrimonio, en unión con Eva y producen hijos. ¿Cuántos? No se sabe, pero obviamente tuvieron niños y niñas. Y esos niños y niñas pues se aparearon entre sí y dieron origen a nietos de Adán y Eva, y a bisnietos y a tataranietos, y así a la explosión que hoy son 7.500 millones de personas. Esto no lo dice la Biblia. ¿Quién lo dice? Pues los descubridores del ADN humano, como Sir Francis Collins, un famosísimo científico que obtiene el premio Nobel, ¿sí?, de biología, por clasificar, por catalogar el ADN humano, y él era un ateo famoso. Él escribía contra la existencia de Dios cuando tenía 20 años, pero se fue metiendo al mundo de la ciencia, y conforme va progresando, va aumentando sus conocimientos, y descubre algo que él revela en un libro que les recomiendo, que pueden encontrar en Amazon. Cómprenlo en Amazon, vale como 20 y 25 dólares. Es un libro de fácil lectura, está escrito para dummies, para principiantes, que se llama El lenguaje oculto de Dios. Él descubre y explica cómo en el ADN humano hay un cálculo matemático impresionantemente perfecto. Hay un orden en cada átomo del ADN, en cada molécula de los tejidos, en cada célula, hay un orden inteligente. Y da un argumento científico extraordinario para demostrar que solo una inteligencia absoluta pudo haber causado ese orden en el ADN. Porque el ADN está en todas y cada una de nuestras células, sin excepción. Esto está demostrado porque las personas que cambian de sexo, entre comillas, no cambian de sexo. ¿De qué cambian? De apariencia, nada más. Pero, ¿qué tendrían que hacer para cambiar realmente de sexo? Cambiar el ADN, célula por célula, lo cual es absolutamente imposible. No existe ni existirá tecnología para que el ADN de un caballero sea cambiado por el ADN de una mujer. ¿Por qué? Porque exclusivamente existimos o hombres o mujeres, no hay un sexo intermedio. Hay enfermedades en donde puede haber malformaciones en un varón y malformaciones en una mujer, pero de todas maneras o es mujer o es varón, aunque esté mal hecho, ¿sí? ¿Cómo sabemos científicamente el hecho de que intervino en la creación
de un ser humano una inteligencia con una clara intención. Una inteligencia absoluta, perfecta, con una intención creadora. ¿Cómo lo sabemos? Que es por intención creadora y no por azar. Porque los grandes ateos, científicos, entre comillas científicos, ateos sí, científicos no. Como Richard Hawkins, el más famoso probablemente de los ateos modernos, que por cierto se acaba de morir hace poco, renegando, ¿sí? De mal humor, se murió de malas, ¿sí? Ahora ya sabe de qué renegó y a lo mejor ya pues, no pudo arrepentirse, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que es una inteligencia la que crea el ADN? Porque tiene un orden tan perfecto que es imposible esto. Imagínense que aquí tenemos un montón, millones de letras. ¿En qué idioma? En inglés. O en español, no importa. Si tenemos un montón de letras, un montón de millones de letras en inglés, vamos a pensar en el principal autor de lengua inglesa, que es ¿quién? Shakespeare. Y vamos a pensar en el mejor autor de lengua castellana, que sería Cervantes. Muy bien. Bueno, no Don Quijote, Cervantes. Que escribe el Quijote. Muy bien, el papá del Quijote. Bueno, entonces fíjese, vamos a pensar en el modelo español. Tenemos ahí todas las letras del Quijote, revueltas, en un montón. Richard Hawkins dice que la creación es igual a lo siguiente, que aventando y aventando con un ventilador muy potente, todos los millones de letras del Quijote, forzosamente un día, por azar, tiene que caer escrito el Quijote. Ni una más ni una menos. Por azar, si aventamos las letras del Quijote el número de millones de veces necesarias, en una de esas cae escrito el Quijote. ¿Qué opinan, antes de que yo dé el argumento demoledor contra esto, qué opinan de esto? Que así como si aventamos muchas veces, millones de veces, a lo largo de millones de años, las letras del Quijote, en una de esas cae escrito. ¿Cuál es el argumento matemático que destruye esta posibilidad? ¿Cuál podría ser? Muy bien, Andrés. Estás autorizado para seguir con tu página de apologética. Pero explícanos, ¿por qué el tiempo? Yo pienso que para empezar, los 14 mil millones